Este día vamos a conversar sobre el mundo de los Salmos. No queremos pasar por alto el hecho de que el libro de los Salmos fue escrito en hebreo antiguo, y además fue escrito en un lugar muy diferente a nuestras costumbres occidentales. Y esto es algo que debemos tener siempre en mente a la hora de estudiar el libro de los Salmos. Porque cuando consideramos estos elementos, que tal vez alguno podría decir, pero hermano, estos son elementos externos a la Biblia. Pues tan externos no son. Sí es cierto que tienen que ver con cultura, con historia, pero el asunto es que los escritores bíblicos fueron inspirados a escribir con los recursos que ellos tenían. Y ellos vivieron en una cultura y en una región muy específica. Y por eso es importante partir de ahí a fin de que podamos sacarle el máximo provecho a la lectura de este maravilloso libro. Por eso vamos a orar pidiendo la sabiduría de Dios para poner las bases. Lo que vamos a hacer hoy tampoco es que vamos a poder entrar en cada detalle del mundo bíblico. Seguramente eso lo vamos a ir descubriendo a medida que vamos estudiando el libro de los Salmos. Pero sí queremos que nos permita comenzar una reflexión sobre la realidad de que el mundo en que vivieron los escritores de los Salmos seguramente es muy diferente al nuestro. Sin embargo, la naturaleza humana es la misma, y en eso sí podemos estar de acuerdo, en el hecho de que los principios que extraemos se aplican a todos en todas las épocas. Vamos a orar. Querido Padre, necesitamos sabiduría para poder estudiar con detenimiento algunos elementos que están envolviendo el libro de los Salmos, y que al prestarles atención tampoco nos desviemos a simplemente querer conocer cultura, idiosincrasia, sino que veamos esto como parte de todo un proceso en el que lo central es descubrir qué es lo que estaba pasando con el que escribió este salmo o el salmo que estemos estudiando, y así podamos extraer las lecciones para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy, como decía, vamos a hablar sobre el mundo de los Salmos, pero yo quiero que analicemos un aspecto que es importantísimo a la hora de traer estas lecciones a nosotros. Por ejemplo, si usted lee algunos de los salmos que aparecen en la descripción de este video y que también están en el folleto, algunos de los salmos citados, quiero decir, no es que estamos poniendo todos los textos de los salmos, pero lee el Salmo 16, el Salmo 44, el Salmo 46, el Salmo 57, etc. Usted se va a dar cuenta de una cosa. Usted se va a dar cuenta que la cosmovisión de los salmistas es que todo termina, o lo diré diferente, todo comienza y todo termina en Dios. No hay nada más. Todo está centrado en Dios. Dios es la fuente, Dios es el creador, Dios es el consolador, Dios es el refugio, Dios es todo. Todo en el sentido de que no es que sea la naturaleza, no, es todo en el sentido de que es el centro de la adoración del salmista. Así que todo se enfoca en Dios. Esto, de hecho, ya marca una diferencia en la forma en que nosotros adoramos. Y lo quiero comentar de paso porque nos va a ayudar a ver que cuando el salmista está escribiendo, o cuando el pueblo, hablando del pueblo, está relacionándose con los salmos, no están pensando que los salmos son, bueno, para el sábado en la sinagoga, o para el viernes por la noche a la recepción de sábado. En esos momentos vamos a decir un salmo. No es eso lo que están pensando. Lo que están pensando es que en cada experiencia de su vida pueden expresar una alabanza. Eso ya lo vimos en cuanto a las etapas, ¿no? En cada etapa de la vida. Pero esta es la cosmovisión de los salmistas, pero también es la cosmovisión del pueblo de Israel. ¿Cuándo es que nosotros cantamos? Nosotros, me refiero a nosotros, hoy en el siglo XXI. ¿Cuándo es que nosotros expresamos alabanzas? Sinceramente. Y no es una acusación, porque yo mismo he estado reflexionando en esto mientras preparaba el estudio para este día. Y yo he pensado, ¿cuántas veces canto yo?
¿O será que solo voy al culto y cuando estoy en el culto, ahí es que canto? Ahí es que elevo yo una canción a Dios, un salmo, una alabanza. Esa es la pregunta que debemos respondernos nosotros. El siglo XXI es un siglo tremendo, ¿saben? Y les voy a decir por qué. Vamos a hacer un contraste. ¿Qué contraste es que en el siglo XXI los adoradores de Dios solo cantan en las iglesias, pero usted puede escuchar tararear canciones a todo el mundo, en todo lugar, de cualquier tema que no tiene nada que ver con Dios, que exaltan los sentimientos, que exaltan las drogas, que exaltan la promiscuidad, que exaltan lo que sea, menos a Dios? Pero escuchamos a todo el mundo, en todo lugar, cantando esas canciones. ¿Y los cristianos? ¿Cantamos a Dios en toda ocasión? ¿O nos da penita? Perdón que lo diga así, no es la intención ser molesto con este comentario, pero lo digo por mí, de hecho, porque mientras preparaba esto me estaba pensando, me estaba imaginando y reflexionando. El rey David era alguien que cantaba en toda situación que podía. Los salmistas cantaban en toda situación que podía. El pueblo de Israel aprendió a cantar en toda situación que podía. Cruzan el Mar Rojo y lo primero que hace el gran líder Moisés no es predicarles un sermón de el poder de Dios abriendo el mar y miren cuánto hace Dios y analicemos este milagro. No es eso lo que hace Moisés. Lo primero que hace Moisés cuando cruzan el Mar Rojo, ¿qué es? Es cantar. Nota que esto es impresionante. Cuando Débora y el comandante que estaba entonces, siempre se me escapa el nombre de él, lo debo confesar, están ganando una victoria y ganan la victoria. Lo siguiente de eso es cantar. Cuando Josafat está enfrentando un gran peligro, lo primero que hace es mandar al coro a cantar. Es decir, esto era parte del mundo bíblico. La alabanza no estaba circunscrito a un lugar específico ni a un momento específico. Ellos sabían que siempre había tiempo para alabar, siempre se podía alabar el nombre de Dios. Dice el deseado de todas las gentes que el Señor Jesús cantaba por las calles de Nazaret y la gente que quizás a veces había terminado la jornada un poco estresado, agotado, cansado, cuando escuchaba cantar a Jesús, le volvía el ánimo. Estoy parafraseando la cita, pero léalo en el deseado de todas las gentes. El hecho es que la centralidad de Dios en la vida produce la centralidad de la adoración. Por eso para el salmista o los salmistas, en Dios comienza todo y termina todo. Porque ellos comprendían que Dios es soberano sobre todas las cosas y en ese sentido está lejos, pero al mismo tiempo se acerca a sus criaturas. Y al comprender esta realidad en la que Dios, el supremo creador, es también el consolador que se acerca a cada una de sus criaturas, el proveedor, esto definitivamente hacía que el salmista prorrumpiera en alabanzas a Dios. Así que debemos preguntarnos, ¿será que estamos limitando la adoración a Dios únicamente a ciertos aspectos de nuestra vida? Por ejemplo, cuando voy a la iglesia, ahí sí. O cuando estoy en una reunión religiosa, o me reúno con algunos hermanos y pues bueno, ahí ni modo, porque todos vamos a cantar y pues hay que cantar. No sé, yo me imagino que a veces puede ser que nuestra experiencia con la alabanza no sea la experiencia que tuvieron los salmistas y entonces nos olvidemos de que es la vida la que debe estar en constante adoración, porque adorar, que además es un tema que tiene que ver con el gran conflicto, adorar no es algo que se hace en un lugar, adorar es cómo se vive cada día, eso es adoración. Es cómo se vive cada día. Así que considerando esto, en el mundo de los salmistas, para ellos era natural la expresión de alabanza en todo momento. Esto hace que uno realmente se encuentre con un salmo
en el que está huyendo David. Ya habíamos comentado eso en la semana. En medio de su huida dice, bueno, este es el momento para clamar a Dios y hacerlo con un salmo de alabanza y bueno, de pedido también. Ya vimos las diferentes formas en que se clasifican los salmos: engrandecimiento de Dios, lamentos, acción de gracias. Y bueno, David va a hacer algunos ajustes con estas categorías y va a hacer su propio salmo. Y así todos los salmistas. De repente uno se va a encontrar en una situación en la que dice, me siento desesperado. Bueno, este es el momento para hacer el salmo. Claro, ya lo dijimos el día de ayer, inspirados por el Espíritu Santo, porque nos van a hablar a nosotros también, a fin de que cuando pasemos por esa experiencia, sepamos que tenemos un Dios cercano. Un Dios que está dispuesto a que nosotros hablemos con Él y que está dispuesto a escucharnos. Esto es básicamente lo que podemos decir sobre el mundo. De hecho, hay mucho más que se podría decir, porque, por ejemplo, los salmos no se escribieron todos en la misma época, fueron colecciones que se fueron dando, entonces reflejarían la monarquía de David, reflejarían la crisis asiria, reflejarían el exilio babilónico y luego el regreso del exilio babilónico. Todos esos elementos hay que tenerlos en mente a la hora de leer los salmos. Cuando leemos los salmos tenemos que pensar, ¿dónde está ubicado? ¿En qué periodo histórico? De eso hablaré un poco en el día de mañana, como resumen de lo que estamos estudiando sobre algunas formas de leer los salmos. Pero tenga estas consideraciones en mente a fin de que a la hora de leer este libro usted le saque el máximo provecho. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por lo que hemos estudiado este día. Querido Padre, pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras cabezas, nuestras mentes, nuestros corazones, para seguir estudiando tu palabra. Y te agradecemos porque comenzamos a ver la riqueza que hay en este estudio que estamos realizando y que al final de esta semana podamos tener algunas herramientas que nos ayuden a sacar el máximo provecho a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.